condiciones prerrenales, todas aquellas para recordar y para retomar el tema, todas aquellas condiciones que alteran la perfusión renal hacia los riñones se conocerán como causas prerrenales. Las causas que afectan al riñón serían causas renales y las que están posteriormente, sobre todo de tipo obstructivo, serían postrenales. Para que cualquiera de estas entidades o condiciones que puedan ocasionar enfermedad renal tengan una mayor posibilidad de ocasionar problemas, pues hay ciertos factores de riesgo que se presentan en algunos pacientes. Por ejemplo, un paciente que tenga previamente hipovolemia o hipotensión, ya sea por cualquier situación, ya lo vimos, puede ser deshidratación, puede ser hemorragia, puede ser una obstrucción hacia la irrigación arterial renal. En fin, eso, cualquier situación preexistente que contenga estos tipos de situaciones podrá en determinado momento favorecer el afincamiento de enfermedad renal, cualquier que sea la etiología de esa enfermedad. Desbalances electrolíticos como hipocaliemia o hipercaliemia, eso es exceso de potasio o deficiencia de potasio, pueden ocasionar problemas renales. Esto puede darse con condiciones previas de administración de soluciones, puede estar ocasionado por alteraciones de tipo respiratorio, en fin, cualquier situación, repito, que pueda ocasionar estos desbalances electrolíticos. Si pudiésemos mencionar más todavía, ¿no? Exceso de calcio, deficiencia de calcio, en fin, cualquier condición, ¿no?, que pueda darse, tanto hipocalemia como hipercaliemia, hipercalcemia o hipocalcemia. Enfermedad renal preexistente, pues podemos tener un paciente que tenga obstrucción por cálculos y que además desarrolle leptospirosis, por ejemplo. Obviamente también el hecho de que algún perro o gato tenga enfermedad renal crónica y tenga contacto con algún agente infeccioso. Esa es una gran posibilidad de que esto pueda todavía agravarse en base a una enfermedad preexistente, ya sea no del riñón propiamente o de los riñones como tal, ¿no? Si administramos, por ejemplo, en un individuo algún nefrotóxico, cualquier antimicrobiano, por ejemplo, cefalosporina, puede ser algún aminoglicósido como gentamicina, y que además se le esté añadiendo, porque tengamos, por ejemplo, un perro que tenga una herida y esté edematizado, esa herida esté infectada, administramos cefalosporinas para tratar esa posible infección y se nos ocurre administrarle al mismo tiempo un diurético para disminuir el proceso edematoso. Entonces, esa es una condición, esa administración simultánea de este tipo de fármacos pudiese favorecer la presentación de enfermedad renal. Esto va a depender mucho de cada individuo, o sea, no hay recetas de cocina, tanto para ocasionar problemas como para tratar de corregirlos. No hay recetas de cocina. Recuerden que lo que hacemos en medicina de animales de compañía, la medicina que se hace para humanos, pues es individual. Los lineamientos los tenemos, pero necesitamos revisar cuál es la condición puntual de cada individuo para tratar de no sumar condiciones que favorezcan el desarrollo de una enfermedad, el mantenimiento de una enfermedad. Entonces, esos lineamientos pues, los tenemos. Este sería un lineamiento. Un lineamiento sería, bueno, no debo administrar nefrotóxico, gentamicina, más un diurético, furosemida, por ejemplo. Ya mencioné que el diurético de elección en animales de compañía es la furosemida, ¿no? Piómetra, por ejemplo, podemos tener una perra o una gata piometrosa y que esto favorezca el desarrollo de enfermedad renal aguda.
ya sea, puede ser por la misma piómetra o añadido, o sea, no todas las piómetras tienen las mismas agentes etiológicos involucrados en el desarrollo de esta condición. Por ejemplo, las piómetras que involucran Escherichia coli, esas piómetras repito, que involucran a la Escherichia coli, que no todas las piómetras lo van a tener presente, pero si lo tienen, a la Escherichia coli, pues tienen un punto más para desarrollar enfermedad renal aguda, ¿sí? Entonces, podemos tener una paciente que tenga piómetra, que en esa piómetra se vea involucrada la Escherichia coli, y que además por vómito y diarrea desarrolla hipovolemia, ¿sí? O deshidratación y por consecuencia hipovolemia e hipotensión, esa paciente tiene muchas más probabilidades de desarrollar enfermedad renal aguda que una paciente que tiene una piómetra donde no está involucrada la E. coli y que no se ha desarrollado hipovolemia, por ejemplo. La presencia de bacterias, que no sea necesariamente E. coli, cualquier otra condición. Ya había mencionado, por ejemplo, la herida. Si esta herida ocasiona depresión o choque séptico, pues ya tenemos hipovolemia y esto pudiese favorecer la presentación de enfermedad renal aguda por cualquier otro agente. La fiebre también es una condición que si se conjunta con agentes etiológicos que puedan ocasionar daño en el parénquima renal, pues tienen más probabilidades de desarrollarlo que si no es una condición que está presente. ¿Ok? Eh, bueno, entonces, ¿cuáles son las fases de la enfermedad renal aguda? Ya habíamos mencionado que no vamos a tener signos, o sea, será un paciente azotémico hasta que exista una cantidad suficiente de tejido renal afectado. Entonces, eso lo vamos a conocer como fase de inducción. Esto es que se inicia el daño o enfermedad o alteración de las nefronas, donde se va a disminuir la capacidad de filtración renal, por lo tanto vamos a tener un incremento de productos nitrogenados, además de urea de creatinina, pero todavía no tendríamos signos clínicos. En ese momento nuestro paciente es azotémico. En la fase de inducción es muy probable que nosotros ni los propietarios detecten alteraciones. Por lo tanto, pues este animal sigue evolucionando en un proceso de establecimiento de la enfermedad, cualquiera que sea la etiología, para establecer lo que conocemos como enfermedad renal aguda. Posteriormente a la fase de inducción vendría la fase de mantenimiento. En esta fase de mantenimiento ya tenemos no solamente el proceso inflamatorio a nivel de la nefrona, a nivel del glomérulo, sino ya tendríamos lesiones tubulares. En este momento ya nuestro paciente pasaría de ser azotémico a urémico. Y esta es la condición en la cual ya el propietario puede presentar a su paciente, a su perro, a gato, al médico veterinario, porque ya hay signos clínicos de alteración. Pueden ser signos inespecíficos o pueden ser signos más específicos. Eso va a depender mucho del individuo, va a depender mucho del tipo de alteración que está ocasionando la enfermedad renal. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes los vamos a reconocer en esta etapa, en la etapa de mantenimiento. En ocasiones, si nuestro paciente es presentado en la etapa inicial del mantenimiento, pues probablemente tengamos una recuperación total de este individuo. De lo contrario, vamos a suponer que ya llega en un estado de gravedad importante, es muy posible que este paciente desarrolle enfermedad renal crónica. Es más la posibilidad de estos individuos de desarrollar enfermedad renal crónica que de recuperarse totalmente sin que haya secuelas. No sabemos exactamente, estoy hablando desde desde el punto de vista de la medicina y en este caso veterinaria, cuál sería el factor más importante para evitar que un paciente que ha desarrollado enfermedad renal aguda no transite a una condición de cronicidad. Todavía no tenemos claro esa condición. Hasta ahorita nada más establecemos, bueno, pues que esperamos que los pacientes que sean presentados
a nosotros, pues estén en la etapa inicial de mantenimiento, o sea, en los primeros signos de alteración urinaria, del sistema urinario, pero los signos pueden ser tan vagos que podemos tardar 5, 10, probablemente incluso 15 días en establecer que es un daño renal lo que estamos enfrentando, y en ese caso pues ya se estableció, ya se maduró la etapa de mantenimiento. Es muy probable que dependiendo de la condición, dependiendo de la etiología, tengamos a un paciente que no se logra recuperar y muera en la etapa de enfermedad renal aguda. Eso también es muy factible. No sé, por ejemplo, un perro que le administremos un nefrotóxico, no sé, un ejemplo que se presentaba mucho hace tiempo era calcular las dosis a ojo de buen cubero, ¿sí? O sea, ¿a qué quiere decir esto? Bueno, administrar algún agente potencialmente nefrotóxico, dependiendo de la evaluación visual que se tenga, sin pesarlo. Entonces, pues no sé, un animal de pelaje importante, un samoyedo, un Alaskan malamute, probablemente un antiguo pastor inglés, pues por el pelo pueda ser que si no lo pesamos adecuadamente, podamos calcular mal el peso de ese individuo, ¿no? Entonces, el perro puede pesar 40 kilos, pero a lo mejor tiene un pelaje, una capa muy, muy abundante, y a lo mejor decimos, no, pues ese perro está gigante, debe pesar como 60, 70 kilos, siendo que el individuo pesa 40. Entonces, decimos, bueno, vamos a darle la dosis de gentamicina, administramos la dosificación para 70 kilos, siento que el perro tiene 40. Entonces, ese individuo en 4 o 5 días va a entrar ya en enfermedad renal aguda por la situación tóxica. Dada la extrema dosificación que se le dio en exceso, pues ese perro muchas veces, aunque lo detectemos en la fase inicial de mantenimiento, es muy probable que se ocasione la muerte del individuo, porque va a ser muy difícil que en el tiempo que dura el proceso de intoxicación, este perro pueda solventar los problemas que se presentan por el incremento de sustancias nitrogenadas. Entonces, pues va a depender mucho, obviamente, de la etiología para que estos pacientes fallezcan en la etapa de enfermedad renal aguda, pero es muy factible. Esa es una condición que se da regularmente. Las enfermedades renales agudas debemos tratarlas de manera muy agresiva, y agresiva quiere decir manteniendo la presión arterial, esto es administrar líquidos por la vía adecuada, por el goteo adecuado, de tal manera que la filtración renal se mantenga a pesar de todas las circunstancias. No es tan fácil porque muchas veces el riñón no está filtrando, entonces el administrar líquidos pudiese ocasionar edema pulmonar. Entonces, es todo un tema esto del tratamiento, como vamos a ver, de la enfermedad renal aguda, porque no solamente es tratar al agente etiológico, sino también la condición que se presenta. Entonces, en la fase de inducción, la detección clínica va a ser difícil, ¿sí? Esta condición no es fácil de detectar. O sea, en casa, pues el propietario es muy probable que siga viendo a su perro o gato actuar de manera normal. Entonces no lo va a presentar al médico veterinario, sino hasta que se empiecen a presentar los signos, que obviamente no va a decir, oiga, traigo a mi perro porque creo que tiene alteración renal. Lo va a llevar porque está vomitando, lo va a llevar porque tiene diarrea. A final de cuentas, lo ideal sería pues lograr detectar esta fase de inducción en la fase temprana, porque la intervención terapéutica pudiese prevenir una progresión del daño. Nuevamente, lo que comenté, no sabemos cuál es la condición que debiésemos nosotros puntualmente establecer en el manejo o en qué momento para evitar que el daño a las nefronas ocasione ya sea la muerte del paciente en la etapa de enfermedad renal aguda
o evolucionar hacia una condición de enfermedad renal crónica como estamos observando, ¿no? La fase de mantenimiento, nuevamente, dependiendo de la etiología, podemos tener pacientes que tengan leptospirosis y esa fase de inducción puede durar una semana, luego la fase de mantenimiento de 2 a 3 semanas. En fin, tenemos posibilidades de iniciar el tratamiento y será exitoso siempre y cuando pues, logremos establecer el diagnóstico tanto de la enfermedad renal aguda como del posible agente etiológico. Es muy importante establecer qué agente etiológico es el que estamos enfrentando. La fase de mantenimiento puede durar 2 o 3 semanas. La seguimos estableciendo como enfermedad renal aguda o subaguda en este sentido. Lo que se va a presentar es reducción del flujo sanguíneo y por lo tanto estoy hablando hacia los riñones y por lo tanto vamos a tener una disminución en la filtración glomerular. Las lesiones tubulares van a ocasionar procesos inflamatorios a niveles de los tóbulos y esto puede ocasionar obstrucciones tubulares. Lo pudiésemos detectar esta alteración a nivel de los túbulos por la presencia de cilindros, ¿no? Esto es observando el sedimento renal al microscopio, encontrar la presencia de procesos inflamatorios que normalmente son el resultado de acúmulos de proteína, como pues pequeños cilindros. Entonces eso nos estaría indicando que nuestro paciente está en la etapa de mantenimiento en alguna de la fase inicial o de la fase de maduración. El proceso inflamatorio va a incrementar la presión intratubular de tal manera que se va a disminuir la permeabilidad del glomérulo. Entonces esto se convierte en una especie de círculo vicioso. Tenemos primero un proceso inflamatorio que va a liberar proteínas de bajo peso molecular a tal grado que no va a ser posible su reabsorción, lo que va a ocasionar cilindros, por ejemplo. Estos cilindros va a ocasionar obstrucción del túbulo, lo cual a la larga va a disminuir la permeabilidad glomerular y va a ocasionar una reducción todavía mayor en la filtración renal, lo cual va a traer como consecuencia un incremento mayor de productos nitrogenados de urea de creatinina en sangre, lo cual va a ocasionar irritación gastroentérica, irritación de los centros del vómito, alteraciones de tipo respiratorio en el epitelio pulmonar, y así es como se van a establecer las condiciones que nos permitirán ir viendo los signos clínicos de los que estamos hablando, ¿no? Para establecer que estos individuos tienen un problema renal. Si trabajamos, si logramos, si el propietario llevó a este paciente en una fase de inducción temprana y nosotros fuimos suficientemente acuciosos para evitar el proceso de hipovolemia por deshidratación, de contrarrestar el efecto de la condición de tipo septicémica, si logramos diagnosticar el agente etiológico e iniciamos un tratamiento apropiado para contrarrestar ese agente etiológico, pudiésemos tener una recuperación de nefrones. Esto es, recuerden que el sistema, que los riñones, las nefronas no se regeneran. O sea, una nefrona que se enferma lo suficiente como para morir es una nefrona perdida. Entonces, aquí de lo que se trataría sería tratar de recuperar las nefronas que están enfermas, pero que todavía no están en un daño celular letal. Esto sería básicamente lo que nos permitiría, aunque muriese un número de nefronas, sabemos que mientras tengamos dañado funcionando el 75%, un sujeto puede vivir. Por eso podemos donar un riñón. O sea, esta capacidad de hipertrofiar la función renal nos permite a los que tenemos 2 riñones poder donar en caso necesario un riñón y vivir con un riñón sin problemas. Entonces, aquí la cuestión nuevamente sería, bueno, pues esperemos que haya muerto una cantidad mínima de nefronas, de tal manera que las nefronas sobrevivientes
tengan la capacidad de hipertrofiar su función de tal manera que podamos seguir funcionando de manera adecuada. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama riñón poliquístico en los gatos, sobre todo los gatos de Angora. Entonces, podemos tener un gato con un riñón totalmente inservible y está sobreviviendo perfectamente normal con un solo riñón. Muchas veces hacemos un examen físico general por cualquier otra circunstancia, hacemos la palpación y encontramos nefromegalia, o sea, un riñón gigante, tomamos la placa radiográfica y encontramos que ese riñón tiene múltiples quistes. Eso se llama enfermedad renal poliquística. Entonces, lo que tendremos que hacer es retirar ese riñón y, obviamente, tener los cuidados necesarios para establecer que ese riñón siga funcionando, el sano, siga funcionando de la manera más adecuada. En ocasiones, aunque haya una sobrevivencia de nefronas suficiente como para mantener a nuestro paciente con vida, ya se establecerían las condiciones de enfermedad renal crónica, la cual va a ser evolutiva y va a ir dañando nefronas hasta que el individuo muera, si es que no se enferma por otra situación, por enfermedad renal. En estos pacientes que han logrado sobrevivir pero que tienen un daño importante, se presenta una discapacidad para la concentración de orina. O sea, son pacientes que van a estar produciendo constantemente orina diluida. Si nosotros dejamos de proveer agua a estos individuos, vamos a suponer que nos fuimos de viaje y le dejamos una cubeta porque vamos a regresar, nos vamos el viernes y regresamos el martes, y si el perro jugando tiró la cubeta y ya no tiene agua para tomar, un perro normal sobreviviría probablemente, obviamente con cuadros de deshidratación hasta que llegáramos. Pero un perro que tiene insuficiencia renal crónica, que es incapaz de concentrar orina, ese perro a las 24, 48 horas está lo suficientemente deshidratado como para fallecer. Entonces, algo que caracteriza a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica es la discapacidad que tienen para producir orina concentrada. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque incluso nosotros podemos incurrir en situaciones de riesgo. Vamos a suponer que decimos, bueno, vamos a hacer una prueba de deprivación de agua en nuestro paciente. Entonces, tenemos que estar checando constantemente cuál es la gravedad específica. Un perro que está deshidratado, que tiene un riñón funcionando normalmente, va a ir incrementando paulatinamente ante la deprivación de agua su gravedad específica que vamos a estar tomando para verificar esa situación. No podemos establecer o decir, bueno, no sé si tenga enfermedad renal, pero lo voy a meter en jaula, no le voy a dar agua y se me olvida tomar la gravedad específica y regreso 5 o 6 horas. Posteriormente, ese perro puede estar ya deshidratado en ese momento porque ha estado produciendo orina no concentrada, o sea, orina diluida. Entonces, esto es algo que va a caracterizar a los pacientes que tengan enfermedad renal crónica. ¿Qué signos presentaría un individuo, un paciente, que tenga enfermedad renal aguda? Pues vemos que hay, la mayoría de ellos no son algo que pudiésemos relacionar directamente con el riñón. Hay muchas posibles causas de depresión, ¿verdad? La depresión va a estar dada, puede ser, por ejemplo, si el perro tiene vómito y diarrea, puede estar relacionada con la deshidratación. ¿Sí? No, el animal no se siente bien. Pero bueno, la diarrea es una posible causa. Hay diarreas crónicas que son ocasionadas por perros que están en enfermedad renal aguda o que están ya en enfermedad renal crónica. El vómito es otra situación, ¿no? El vómito en estos casos se relaciona con la presencia de urea, niveles elevados en la sangre, y esa urea empieza a irritar la mucosa gastrointestinal. Entonces ya vimos que hay receptores del vómito en estas estructuras, en estos órganos, y entonces lo que vamos a tener es un estímulo para que se presente esta condición de vómito. También puede suceder que nuestro paciente tenga niveles elevados de urea creatinina y productos nitrogenados que estimulen a los centros altos que están en el sistema nervioso. Entonces, el vómito en estos casos es muy difícil de erradicar. Los antieméticos pueden no necesariamente funcionar de manera adecuada porque tenemos tanto irritación a nivel gastrointestinal
como también estimulación de los centros nerviosos que van a producir el vómito, ¿sí? Podemos tener ya signos más puntuales de alteración renal, como puede ser la anuria. Anuria quiere decir que se disminuye puntualmente la producción de orina, o sea, la tasa de filtración disminuye radicalmente. Anuria no quiere decir que no orine el perro. Obviamente que si no tiene orina, pues no va a miccionar, pero no quiere decir, o sea, el término anuria no quiere decir, es que el perro no está orinando. Un perro o un gato puede no orinar por estranguria, por ejemplo, o sea, porque esté obstruido. Pero anuria quiere decir que no hay suficiente filtración de sangre como para producir suficiente cantidad de orina, de tal manera que se lleve a cabo el acto de la micción. Oliguria son aquellos individuos que producen una menor cantidad de orina. Ahorita vamos a ver cuáles serían los criterios más o menos para establecer que nuestro paciente está anúrico, oligúrico o poliúrico. Poliuria, así como anuria no quiere decir que no orina, poliuria no quiere decir que orine mucho. Poliuria, en términos médicos, quiere decir que estás produciendo demasiada orina y generalmente, bueno, pues pueden ser situaciones, puede ser que el perro tomó mucha agua, que el perro consumió alguna condición que puede ser diurética o que no tiene capacidad para concentrar orina. Obviamente que al producir mucha orina, pues obviamente vamos a ver muchos actos de micción en volumen, de tal manera que nosotros podamos establecer que nuestro paciente está poliúrico. De estos signos, los más específicos de enfermedad renal sería anuria o oliguria. ¿Ok? ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de enfermedad renal en un paciente? Es relativamente difícil llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya mencioné que los riñones tienen una gran capacidad de hipertrofiar la función. Entonces, esto lo vamos a diagnosticar, vamos a ser capaces de establecer la presunción y el diagnóstico hasta que se presenten signos, o sea, de que nuestro paciente transite de ser azotémico a ser urémico, ¿sí? La historia clínica nos puede ayudar muchísimo. Obviamente aquí, pues, se tiene que tener la capacidad de conectar la condición, ¿verdad? En la historia clínica, por ejemplo, es muy frecuente que un propietario nos indique que este perro tiene contacto con roedores, con ratas y ratones, por ejemplo. Entonces ahí estaríamos sospechando de que pudiese haber leptospirosis. Podemos tener individuos que tengan contacto o posibilidad de ingerir sustancias tóxicas, ¿no? Un propietario puede decir, oiga, es que se salió sin saber que el etilenglicol es tóxico nefrotóxico para nuestros pacientes, y nos puede indicar, porque obviamente le va probablemente a aparecer algo raro, de que el perro esté lengüeteando lo que se filtró del sistema de enfriamiento del carro, porque, repito, el sabor aparentemente les gusta a los perros y a los gatos del etilenglicol. Entonces esto puede ser un antecedente, o sea, la anamnesis, la historia clínica van a jugar un papel importante en la presunción de la enfermedad. Repito, pueden llevarnos un perro que esté deprimido, pueden llevarnos un perro que tenga vómito y diarrea como únicos signos. Entonces va a ser muy importante tomar perfiles renales, ¿no? O sea, si tenemos esta condición de signología y encontramos valores elevados de urea creatinina y productos nitrogenados, pues ya podemos establecer que ese paciente probablemente esté ya iniciando con la fase de mantenimiento y que esté ya estableciéndose lo que llamamos un paciente urémico. En el examen físico, pues no va a haber grandes situaciones, probablemente condiciones relacionadas con la deshidratación, si es que ya tenemos vómito y diarrea, o sea, incremento en el tiempo de llenado capilar, por ejemplo, ver mucosas orales secas, por ejemplo, ¿sí? Sería prudente empezar a medir la producción de orina en estos individuos, esto es hacer un cateterismo, mantenerlos cateterizados, o sea, aplicar una sonda uretral hasta la vejiga y empezar a colectar la orina tomando en cuenta el horario, o sea, el momento en el que empezamos a colectar orina y vamos a ver, hay que tomar en cuenta el tamaño de nuestro paciente. En las pruebas de laboratorio, pues es muy importante hacer el perfil renal
verificar cuáles son los valores de urea de creatinina. Ya vimos que la creatinina es el valor puntual para establecer la función de filtración renal, pero también tomamos en cuenta el de la urea. Ya vimos que la urea pues, tiene muchas posibilidades de alterarse por condiciones inherentes a la condición de vida de nuestro paciente, y creatinina es un parámetro mucho más confiable. La gravedad específica pues, tiene que ser acorde a las condiciones de nuestro paciente. El perro o el gato tienen que mantener la capacidad de producir orina concentrada o producir orina diluida, ¿no? Pero si establecemos que nuestro paciente tiene una condición de isostenuria, esto es que nuestra gravedad específica siempre va a estar en un valor fijo, generalmente bajo, pues podemos pensar que estamos enfrentando a un paciente que es incapaz de concentrar orina. También hay que ver mucho el sedimento urinario. El sedimento urinario ya mencioné que la presencia de cilindros nos está indicando un proceso inflamatorio a nivel tubular. También podríamos encontrar alteraciones en los niveles de proteína. Ya dijimos que la proteína se filtra y es absorbida. Ya vimos que la glucosa se filtra y es absorbida. Entonces, encontrar elementos traza tanto de proteína como de glucosa pudiesen estarnos indicando que hay alteraciones que en algún momento pudiesen hacernos pensar que estamos enfrentando a un paciente con enfermedad renal. Obviamente, descartando y explorando la posibilidad de que haya alteraciones en la glucosa, principalmente glucosuria, por la presencia de una enfermedad hiperglucemiante, como puede ser la diabetes, como puede ser el síndrome de Cushing. También podemos establecer que haya proteinuria. Tendríamos que descartar que esa proteinuria se está dando por un proceso inflamatorio a nivel de túbulos principalmente, o de glomérulos, o que es un agregado secundario a un proceso inflamatorio originado fuera del riñón. ¿A qué me refiero? Puede ser ureteres, puede ser vejiga, puede ser uretra. Recuerden que mencioné, ya esto es nada más un recordatorio, que la proteinuria puede estar relacionada con exceso de bacterias, por ejemplo, dependiendo del método de obtención de la orina. Puede estar relacionadas con células de descamación del tracto de eliminación, o sea, de ureteres, vejiga, uretra. Puede estar relacionada con la presencia de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. Entonces hay que descartar, observando el sedimento, la presencia de esos agentes de tal manera que digamos, ok, la proteinuria que estamos detectando es por una alteración a nivel del filtro, a nivel de los túbulos. Entonces nos está indicando que tenemos un proceso de enfermedad renal. ¿Ok? Bien. Mencioné que es necesario cuando estamos sospechando que se está enfrentando a un paciente con enfermedad renal, es parte integral del diagnóstico establecer la capacidad de producción de orina de nuestros pacientes. Sabemos que esto se puede alterar, ¿sí? Si el perro le damos agua, no sé, por ejemplo, le ponemos caldo de pollo como agua de bebida, pues obviamente el perro va a tomar mucha más agua y eso va a ocasionar que incluso nuestro paciente se vuelva poliúrico transitoriamente. O sea, ahorita todos los que están tomando agua por el reto Bonafont están produciendo orina diluida, están en un proceso de poliuria. Eso no quiere decir que el riñón esté enfermo o que tenga discapacidad para producir orina concentrada, nada más la situación es que estamos tomando mucha agua. Esto se puede dar, ¿por qué? Pues porque nos gusta mucho el sabor del agua, ¿no? Porque me gusta mucho el agua de Jamaica. Y a lo mejor el día que hacen agua de Jamaica en casa, pues en vez de tomar 4 vasos de agua al día, tomé 8. Entonces, mi riñón está en la capacidad de producir orina diluida para eliminar el exceso de agua que he consumido. Por eso puse el ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que un perro consuma más agua? Pues administrando un sabor que le sea agradable al perro en el agua, de tal manera que lo induzcamos a consumir más agua. Si a nuestro paciente le evitamos o no puede tomar agua por cualquier circunstancia, pues obviamente ese riñón, dentro de su capacidad de tratar de ahorrar agua, va a producir un paciente oligúrico. O sea que esto nos estará indicando
un individuo que puede concentrar orina y producir, por lo tanto, disminuir la cantidad de orina que está produciendo. En la temperatura, o sea, en mucho calor, por ejemplo, los perros van a estar jadeando. Al estar jadeando, están eliminando vapor, entonces agua que podría ser eliminada a través de la orina, está siendo eliminada a través del jadeo, de la evaporación respiratoria. Por lo tanto, esto va a ocasionar que se produzca orina concentrada y menos orina. Esto no quiere decir que el riñón esté enfermo, al contrario, está en toda su capacidad, en toda su salud de producir orina diluida o concentrada de acuerdo a las necesidades del sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta y nos atascamos de papitas, pues estamos consumiendo sodio, lo cual nos va a ocasionar una hemoconcentración. Esta hemoconcentración va a estimular a los centros nerviosos de la producción de sed. Vamos a tener sed a pesar de que no estemos deshidratados, vamos a tomar más agua y eso va a ocasionar que produzcamos más orina y que tengamos poliuria. Entonces, esta condición en una situación normal es perfectamente normal, valga la redundancia, que el riñón esté produciendo orina concentrada o orina diluida. Pero podemos tener riñones enfermos que ya no puedan estar variando esta situación. Entonces, bajo condiciones normales, un individuo que está en salud, que está tomando una cantidad normal de agua, que no le estamos induciendo a consumir más agua o que no se le está impidiendo consumir agua, va a tener una producción de orina de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Esa es, en una medición de un individuo normal, nos daría ese resultado. O sea, en este caso, nuestra producción de orina, por eso mencioné que hay que verificar el peso de nuestro paciente, hay que anotar el momento en el que empezamos a colectar la orina, porque después de 1 hora tendríamos que observar si realmente está produciendo de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora, ¿sí? Consideramos que un paciente es oligúrico cuando produce menos de 1 mililitro, pero más de medio mililitro por kilogramo por hora, ¿sí? Un paciente anúrico, ¿sí? Anúrico no quiere decir que no orinas, quiere decir que tu producción de orina está en niveles pues, prácticamente negativos, ¿no? O sea, un paciente anúrico es aquel que produce menos de medio mililitro por kilogramo por hora. Generalmente en el cuadro agudo de la enfermedad renal, ¿sí? O lo que vendría siendo la enfermedad renal aguda, nuestros pacientes estarían entre oligúricos y anúricos por el proceso inflamatorio que mencioné. O sea, se inflama el glomérulo, deja de permitir el paso de sangre, por lo tanto disminuye la filtración, entonces vamos a tener pacientes anúricos o oligúricos. Y esto lo vamos a establecer, repito, en base al resultado de la medición de orina, de acuerdo al peso y al horario que tengamos nosotros de medición. Los pacientes se van a encontrar poliúricos, generalmente tendríamos que establecer por qué están poliúricos, porque su riñón es incapaz o sus riñones son incapaces de producir orina concentrada porque tienen enfermedad renal crónica, básicamente, o sea, algo que nos hace sospechar de enfermedad renal aguda es precisamente la presencia de oliguria y de anuria. Y lo que nos hace sospechar de enfermedad renal crónica, perdón, sería la poliuria constante. Aunque nosotros sometamos a este paciente a deprivación de agua, su gravedad específica y su cantidad de orina va a estar siempre por arriba de 2 mililitros por kilogramo por hora de producción de orina. Entonces es muy importante para nosotros establecer esta medición para poder caracterizar a nuestros pacientes en esta condición. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? ¿Cómo se puede calcular la producción de orina? Hay una fórmula, ¿no? No, o sea, la producción de orina, pues básicamente, ¿cuántos kilos pesa tu perro? 10. En 1 hora, ¿cuánto es el máximo de orina que debe tener? Entre 10 y 20 mililitros. O sea, no se necesita una situación ahí de regla de 3, ¿no? Simple y sencillamente vas a establecer
Si tú dices, bueno, la producción normal es de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora, y empecé a revisarlo a las 7 de la mañana, que había cero producción de orina porque le vacié la vejiga, pues ¿cuánto debe haber a las 8 de la mañana si pesa 10 kilogramos? Pues multiplica 1 por 10 o 2 por 10. Entonces, si en la producción de orina que tú estás midiendo el volumen que ya obtuviste te da 15 mililitros por kilogramo por hora, estás en el rango que te permite establecer la normalidad en producción de orina. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Ok? Entonces, si ese paciente eh, que estamos midiendo tiene, en vez de 20 mililitros, tiene 30 mililitros en 1 hora y pesa 10 kilos, pues nuestro paciente está poliúrico. Y habría que revisar, bueno, pues a lo mejor le hemos estado dando o incrementamos, ¿no? O sea, también puede suceder que a lo mejor todos los días le damos croquetas, pero ese día sobró caldo de pollo y le estamos dando caldo de pollo aparte del agua de bebida, pues de eso va a incrementar el consumo de agua, lo cual va a llevar a poliuria. O sea, es muy importante establecer el por qué nuestro paciente puede estar oligúrico, puede estar poliúrico. ¿Hay alguna condición que lo ocasione a pesar de que esto no sea por enfermedad? Eso es algo que a nosotros nos toca averiguar. Bien, si no conocemos a nuestro paciente, es probable que no podamos diferenciar cuando nos llevan un animal descompensado, ya sea por enfermedad renal aguda o por enfermedad renal crónica. Entonces, yo les había dicho que la medición es un punto de partida, ¿sí? Entonces, aunque esto no obliga a que estos signos forzosamente estén presentes en los pacientes, ya les dije que la signología va a depender mucho del individuo, del agente etiológico, pero son parámetros, son lineamientos de los cuales nos valemos para proponer qué es lo que estamos enfrentando. Entonces, si empezamos a medir la orina de nuestro paciente, ¿sí? Y determinamos que este es un individuo oligúrico o anúrico, esto está mal, quítenle de no oliguria, o sea, un individuo que produce una cantidad de orina de tal manera que nos permita establecer que es oligúrico o anúrico, es más probable que estemos enfrentando a un paciente con enfermedad renal aguda. Lo que caracteriza desde el punto de vista de producción de orina a los pacientes que tienen enfermedad renal crónica es la poliuria. O sea, es un punto de partida. En el hemograma puede estar normal o si está deshidratado puede estar policitémico, o sea, por hemoconcentración. Un paciente con enfermedad renal crónica tiende a ser anémico y las características de la anemia es normocítica, normocrómica, no regenerativa. ¿Sí? ¿Por qué no regenerativa? Porque los riñones son los responsables de producir eritropoyetina. Los riñones enfermos de manera crónica no producen la cantidad suficiente de eritropoyetina como para mantener la producción de eritrocitos dentro de rangos normales. ¿Ok? Recuerden que la eritropoyetina, los riñones detectan la baja tensión de oxígeno que hay en la sangre. O sea, si vivimos, ya mencioné el ejemplo, ¿no? Si nos vamos a La Paz, Bolivia, que está a 3,000 metros de altura, pues obviamente vamos a tener una disminución en la tensión de oxígeno. Esto va a ocasionar hipoxia o hipoxemia, que va a ser detectado por los riñones, ¿verdad? Y los riñones van a producir eritropoyetina, y esta eritropoyetina va a estimular a la médula ósea a producir glóbulos rojos. Entonces nosotros nos vamos a adaptar a vivir a esa altura al tener una mayor concentración de glóbulos rojos. Pero podemos tener riñones enfermos que no produzcan eritropoyetina y eso a la larga va a producir anemia, pero como no es una condición que esté relacionada con otra situación, sino simple y sencillamente con el déficit de eritropoyetina, la anemia será normocítica normocrónica.
Entonces, el encontrar anemia normocítica, normocrómica no regenerativa, generalmente nos ubica ante la presencia de un paciente que tiene enfermedad renal crónica, porque la signología es relativamente similar, ¿sí? Un paciente con enfermedad renal crónica puede tener vómito y diarrea intermitentes como único signo presente, tal vez poliuria, ¿sí? Pero si empezamos ya a indagar desde el punto de vista patología clínica, el hecho de que encontremos anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa, más poliuria, más vómito y diarrea intermitente, pues debe hacernos sospechar fuertemente que estamos enfrentando a un paciente con enfermedad renal crónica. Muchos propietarios o muchas veces nosotros revisamos pacientes con enfermedad renal crónica aparentemente normales. ¿Por qué? Pues porque para un propietario el hecho de que el perro vomite una vez por semana, si lo está haciendo desde hace 2 años, y tenga diarrea una vez al mes, pues a lo mejor para él es normal esa condición. Y bueno, si es un perro que no tiene problemas para eliminar, para miccionar en cuanto se le ocurra miccionar, un perro que vive en un jardín, pues a lo mejor nunca ha detectado que tiene poliuria, si le deja una cubeta de agua. Entonces, nosotros tenemos que muchas veces detectar ese tipo de situaciones, ¿no? En cuanto a los niveles de potasio, o sea, la hipercalemia o hipocalemia, generalmente en el cuadro agudo va a estar incrementada los niveles de potasio. Vamos a tener pacientes con hipercalemia. En los pacientes crónicos, lo más normal, lo más frecuente es que esté disminuido el potasio, que tengamos un paciente hipocalémico, ¿sí? Incluso recuerden que cuando administramos diuréticos, aunque nuestro paciente desde el punto de vista renal esté sano, si estamos administrando un diurético, por ejemplo, a un perro cardiópata, que está empezando a desarrollar ascitis, por ejemplo, y queremos manejar esa ascitis, le administramos diuréticos, al ocasionarse la diuresis tenemos pérdida de potasio, por lo tanto el paciente va a desarrollar hipocalemia. Sí, por eso encontramos ahí que el tío o la tía fulana o alguien que conocemos de la familia toma diuréticos porque es cardiópata, pues va a tomar medicamentos para favorecer el latido o frecuencia cardíaca o la fuerza de contracción cardíaca. Vamos a ver que le administran diuréticos, pero le están administrando potasio, ¿sí? O le indican una dieta rica en potasio, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista potasio, en el hemograma encontraríamos incrementado la mayor parte de los pacientes en cuadro agudo y disminuido el potasio en pacientes con cuadro crónico. La acidosis. Recuerden que los riñones mencioné que son muy importantes para mantener el pH dentro de una normalidad. Los pacientes que están en el cuadro agudo, como el riñón no está filtrando de manera adecuada, su acidosis metabólica será severa. Por eso es que tienen cuadros muy graves de vómito y de diarrea, por la irritación que está ocasionando la urea, principalmente a nivel gastrointestinal, porque es la urea, la creatinina y los productos nitrogenados están estimulando los centros altos que conducen al vómito, pero además es un mecanismo de defensa el vómito, porque en cada vómito estaría eliminando ácido clorhídrico, ¿sí? Hidrogeniones. Por lo tanto, está tratando de nivelar ese pH ácido sistémico que está presentando. Los pacientes con enfermedad renal crónica, la acidosis metabólica puede estar elevada, pero es muy ligera. También es un factor para que estos individuos presenten vómito. El fósforo en las dos situaciones, tanto agudo como crónico, está incrementado, ¿sí? Entonces, es muy importante medir los niveles de potasio, los niveles de fósforo. El que nos va a dar un parteaguas o una diferencia pues es el potasio, obviamente la acidosis, que es mucho más severo en pacientes con enfermedad renal aguda,
El fósforo no nos dice nada, simple y sencillamente la condición crónica puede ocasionar alteraciones a nivel esquelético. Recuerden que siempre tiene que haber un nivel constante de fósforo en relación con el calcio. Cuando el fósforo se incrementa de manera crónica, empieza a retirar calcio de los huesos. Entonces vamos a tener alteraciones, o sea, desmineralización del hueso en base a un incremento crónico de fósforo. Y eso se va a caracterizar en la enfermedad renal crónica. O sea, perros que tengan lo que conocemos como fracturas patológicas o huesos de goma por una disminución de la mineralización. Proteinuria es mucho más elevada, o sea, una proteinuria relacionada con alteraciones en el filtro renal. No voy a regresar a explicar el por qué la proteinuria, ya lo he dicho 3 veces, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nos interesa es verificar si la proteína es del filtro renal o es del sedimento, ¿ok? Porque cuando hacemos medición de proteína, no hacemos una diferenciación si esta proteína que estamos detectando en la orina es una condición renal o es una condición adicional en base a un sedimento activo. Pero, bueno, vamos a tener incremento de proteína en orina, proteinuria, proveniente del filtro, lo que va a ocasionar que estos perros estén flacos, bajen de peso, ¿sí? El hiperparatiroidismo está relacionado con el fósforo. Entonces, para remover el calcio que estoy mencionando, o sea, encontraríamos niveles elevados de paratormona en pacientes con enfermedad renal crónica. Desde el punto de vista radiográfico, los riñones pudiesen estar normales o aumentados, o sea, generalmente pensaríamos en riñones poliquísticos, en riñones que se ven incrementados por alguna condición inflamatoria, o sea, no es tan frecuente que tengamos riñones incrementados por inflamación, pero sí por riñones poliquísticos. En condiciones crónicas, lo más probable es que sean pequeños, como el hígado que habíamos mencionado, ¿no? Un hígado fibroso, tendríamos microhepatia. Entonces aquí tendríamos una disminución del tamaño de los riñones, eso es una posibilidad, ya sea por condición de enfermedad crónica o porque los riñones se hayan formado fibrosos desde un principio. Tenemos humanos, tenemos perros que al nacimiento ya tienen un riñón defectuoso y esos individuos pueden morir en etapa temprana, ¿verdad? Porque los riñones no van a funcionar. O pueden estar aumentados, ya he mencionado, los riñones poliquísticos. Bien, ¿cómo vamos a tratar a la enfermedad renal aguda? Bien, si descubrimos que tenemos una condición, este perro llegó a enfermedad renal aguda o gato llegó a enfermedad renal aguda porque su corazón está fallando, no mantiene la presión arterial, en fin, tenemos que tratar la causa primaria. Si nuestro paciente fue detectado porque tiene leptospirosis o porque tuvo una infección ascendente por E. coli o porque tiene obstrucción a nivel uretral por cálculos, es importantísimo tratar ya desde un inicio la causa primaria. Pero un perro leptospirósico que está ya en un cuadro de enfermedad renal aguda, si únicamente empezamos con la administración del antimicrobiano, ya sea para la E. coli, ya sea para la Klebsiella, ya sea que el animal esté intoxicado con arsénico, etcétera, si únicamente damos el tratamiento para la causa primaria, este paciente puede fallecer. Tenemos que hacer que el riñón vuelva a filtrar. La causa de que esté nuestro paciente con nosotros, con signología de enfermedad renal aguda, es porque no está filtrando. Entonces, tenemos nosotros que iniciar el tratamiento contra la enfermedad, contra la causa primaria, o sea, la causa base, pero tenemos que iniciar el tratamiento contra la causa primaria, si no, este paciente no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, tomando como relación que lo que está ocasionando que nuestro individuo esté ahí con nosotros, con signología como la que mencionamos, vómito, diarrea, decaimiento, en fin, situaciones ya más graves, que las detectamos porque nuestro paciente está anúrico, está oligúrico, pues eso nos está indicando que el riñón no está filtrando.
Entonces, el primer requisito es corregir la hipovolemia. Esto es que recupere la presión arterial. No se trata de administrar exceso de líquido. Si nuestro riñón no está filtrando, no es algo que vayamos a destapar a presión. Lo que dice, no, pues dale líquidos ahí que tengamos un incremento de líquidos en sangre, una hipertensión y destapamos el riñón. No, lo primero que sucedería es esos líquidos que estamos administrando, que no pueden ser eliminados a través del riñón, se van a acumular. ¿Dónde? Generalmente en los pulmones. Y si el perro no se ha muerto por la enfermedad renal aguda, lo vamos a matar por edema pulmonar. Entonces, lo que tenemos que establecer es la normovolemia, la normotensión. ¿Sí? Entonces, terapia de líquidos, pues lo más importante es recuperar la volemia. Ahora, es condicionante pues establecer que podemos echar a perder a nuestro individuo. Si nuestro paciente tiene acidosis metabólica y administramos lactatos o Hartmann, esas son soluciones ácidas. Entonces, esos son lineamientos que tenemos nosotros que tener presentes. Entonces, ya sabemos que nuestro paciente en enfermedad renal aguda, desde el punto de vista pH sistémico, está acidótico. Entonces, no debemos administrar ni lactatos ni Hartmann, por ejemplo. Lactato de Ringer no, Hartmann no, porque esas son soluciones que tienden a la acidez. Lo que buscamos en esta administración, cuando administramos lactato y Hartmann, es que el hígado transforme ese lactato en bicarbonato. En cuadros donde no está tan grave la acidosis, sí podemos administrar estos líquidos, lactato, Hartmann. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que estoy mencionando. Una vez que empecemos a administrar el lactato de Ringer, la solución Hartmann, el hígado va a transformar ese lactato en bicarbonato y ese bicarbonato es el que va a balancear a la condición de pH sistémico. Pero en estos pacientes, la gravedad de la acidosis metabólica es tal que lo único que haríamos sería añadir acidosis a nuestros pacientes y esto va a ocasionar problemas graves. Entonces no debemos administrar soluciones con lactato ni soluciones de Hartmann. También vimos que los niveles de potasio están elevados. Nuestros pacientes con enfermedad renal aguda están hipercalémicos. Entonces tenemos que verificar que la solución que estamos administrando no tenga potasio, porque recuerden que el potasio viene en soluciones que utilizamos para producir eutanasia, o sea, el potasio en exceso va a ocasionar alteraciones cardíacas. Entonces, si tenemos pacientes con enfermedad renal aguda, que ya sabemos que los caracteriza la hipercalemia, y dijimos, bueno, no le voy a dar un lactato, le voy a dar una solución balanceada, pero esa solución balanceada tiene potasio, pues no debemos administrarla. La mejor solución es solución salina, simple y llanamente. Eso sería lo más adecuado. Entonces, bueno, tratamos la enfermedad o la causa primaria. Empezamos a administrar líquidos si se requiere. La mayor parte de nuestros pacientes están deshidratados no por poliuria. Ya dijimos que esos pacientes están anúricos o oligúricos, pero pueden estar deshidratados. Por lo tanto, hipovolémicos. Entonces, lo primero que tenemos que administrar es líquidos. No es adecuado, o sea, en un paciente deshidratado que queremos que filtre, administrar un diurético, porque vamos a incrementar la deshidratación. No, antes de administrar cualquier situación, debemos recuperar la volemia de nuestros pacientes. ¿Ok? Para esto ya estamos midiendo la producción de orina. Ya dijimos que queremos de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Y nuestros pacientes pueden estar en valores menores que caractericen un oligúrico o un anúrico. Entonces, durante la terapia de líquidos necesitamos estar midiendo la producción de orina. Entonces, recuperamos la volemia. Esto no lo podemos hacer inmediatamente. Tenemos que ir administrando paulatinamente los líquidos hasta recuperar la presión arterial adecuada. Algunos pacientes, sobre todo los que empezaron a dejar de filtrar por hipovolemia, van a empezar a filtrar y a producir orina. Punto. Hasta ahí está perfecto. Puede haber pacientes que por proceso inflamatorio, dependiendo de la etiología,
a pesar de que hayamos recuperado la volemia, no filtren. Entonces, una vez que recuperamos la volemia, que tenemos al paciente hidratado, podemos administrar un diurético osmótico. La glucosa es un diurético osmótico, pero no es muy funcional. Ahí tendríamos que recurrir al manitol, ¿sí? que es una macromolécula. Es una macromolécula con gran capacidad osmótico que pasa el filtro renal. Entonces, al pasar el filtro renal, se lleva agua. Entonces, con eso forzaríamos la producción de orina. Entonces, nuevamente, empezamos a administrar el manitol, ¿sí? Puede ser en bolo o puede ser diluido en la solución que estamos administrando. Y nuevamente anotamos la hora y en la siguiente hora observamos la producción de orina. Si ya está en característica de normal, de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora, pues hasta ahí nos quedamos, ya no volvemos a administrar manitol, ¿sí? Puede haber pacientes que a pesar de que administramos el diurético osmótico, sigan sin filtrar. Nuevamente, el requisito ¿cuál es? Normovolemia, o sea, el paciente no debe estar deshidratado, porque si empezamos a administrar manitol en pacientes deshidratados, pues vamos a empeorar el cuadro. El requisito para administrar todo esto que estamos diciendo, que nuestros pacientes estén hidratados. Está hidratado, pues a lo mejor ya con eso empezó a filtrar orina, punto, hasta ahí se acabó, perfecto. No produjo orina al estar ya hidratado, pues administramos manitol. Si ya empezó a producir orina, perfecto, ahí nos sentamos, lo único que vamos a mantener es la hidratación. Revisamos orina, sigue anúrico o oligúrico. Entonces administramos un diurético de asa. El diurético que nos funciona es la furosemida en perros y gatos. No tenemos muchas opciones. Si la furosemida por alguna razón no está funcionando, podemos utilizar otro diurético, pero en general no funciona. Por ejemplo, los diuréticos de anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces, esos generalmente no funcionan en perros, pero pues, si no está funcionando con furosemida, pues tendríamos que echar mano de ese diurético. Entonces, furosemida, medimos producción de orina. Si ya empezó a producir orina, pues nada más hay que estar verificando que siga produciendo orina, manteniendo la hidratación. No funcionó, podemos repetir la dosis de diurético osmótico y seguimos en la dinámica. Medimos orina, si ya produjo orina, pues ahí quedamos, hasta ahí quedó. No produjo orina, pues entonces repetimos la dosis de furosemida. Bien, vamos a suponer que nuestro paciente no ha producido orina a pesar de que lo hidratamos, a pesar de que ya dimos una dosis de osmótico, una dosis de furosemida, repetimos el osmótico, repetimos furosemida y no ha producido orina, entonces empezamos a administrar vasodilatadores, como la dopamina. Cuando un paciente no ha producido orina, a pesar de que hayamos repetido las dosis de osmóticos y de furosemida, está en un grave problema. O sea, pues, prácticamente estamos casi en la certeza de que ese paciente va a morir por enfermedad renal aguda, por intoxicación ocasionada por el incremento de sustancias como urea, creatinina y productos nitrogenados en sangre. Una última situación es la dopamina, que es un vasodilatador. Entonces, este vasodilatador lo queremos su acción a nivel de la arteriola aferente. Esto es para que llegue mucha más sangre al glomérulo, ¿sí? Y podamos en determinado momento forzar esta filtración. Bien, si no funciona, híjole, pues ya, o sea, es muy difícil. Podemos hacer diálisis peritoneal, esto es administrar soluciones a nivel peritoneal y eliminar sustancias de desecho, pero pues es un trabajo que se lleva 24 horas, 7 días. O sea, no podemos dejar al perro ahí, o sea, necesitamos un equipo que esté atendiendo a nuestro paciente 24 horas durante 7 días, lo cual es muy poco probable que logramos tener, porque son 24 horas, necesitaríamos pues una cantidad de gente importante, pues si no, no hay quien aguante esa situación. Hemodiálisis en México no tenemos. En Estados Unidos ya hay hemodiálisis para perros, ¿no? O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo podemos hacer la diálisis peritoneal.
Ahorita ni se preocupen, esto ya es para gente que está en urgencias o terapia intensiva. Tenemos la administración de sustancias con características que permiten que administrándolos en la cavidad abdominal, a través del mesenterio, las soluciones que están concentradas en la sangre pasen a la solución y después las vamos a drenar. Y en este drenaje vienen urea, creatinina y productos nitrogenados y todas las sustancias tóxicas. Pero esto se lleva una semana a 24 horas de estar administrando bolsas y bolsas de solución de diálisis peritoneal. No tiene mucha ciencia, ¿sí? Esto es, se coloca una válvula por la cual se va a colocar una sonda, ¿sí? Por otro lado, vamos a administrar la solución, que son soluciones específicas de acuerdo a las características de sangre que tenga nuestro individuo, y por otro lado se va a drenar, pero en ese drenaje ya logramos jalar las sustancias que están en la sangre hacia la cavidad peritoneal y son drenadas en este sentido. En Estados Unidos tenemos hospitales que tienen aparatos para hacer diálisis extracorpórea. Aquí tenemos a un paciente que tiene enfermedad renal aguda o crónica, cualquiera de las dos situaciones, que tiene valores de productos nitrogenados, o sea, es un paciente urémico, ¿sí? Y entonces se le pone un catéter por una vía, se coloca otro catéter por otra vía para hacer pasar la sangre por este filtro renal extracorpóreo. Pues esto funciona como un riñón extracorpóreo y esto vamos a tener a nuestro paciente bien por unas 3-4 semanas y después se tienen que volver a someter a hemodiálisis. Esto en México todavía no lo tenemos, o sea, ya hay hospitales que tienen tomografía, que tienen resonancia. La verdad no sé cuánto cuesta. Estuvimos platicando ayer con unos compañeros que van a poner un hospital y dentro de las cosas que decíamos, bueno, ¿qué puede ser diferente este hospital que van a poner? Pues le digo, pues la hemodiálisis. Ningún hospital tiene hemodiálisis. Entonces, sería una cuestión adecuada. O sea, poner ahorita, por ejemplo, que pusieran un tomógrafo, pues ya tienes 4 tomógrafos en la Ciudad de México, te vas a repartir los casos. Ya hay 3 resonadores, te vas a repartir los casos. Pero no hay aparatos de hemodiálisis. Entonces eso podría ser la diferencia en ese hospital, que otros hospitales les refiriesen pacientes para hacer hemodiálisis. Pero esto todavía no lo tenemos en México, pero sería el tratamiento de la enfermedad renal aguda para salvar a nuestro paciente o el manejo de nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia de líquidos? Incrementar la volemia, favorecer la perfusión renal e incrementar la tasa de filtración glomerular. En pocas palabras, ocasionar diuresis, ¿verdad? Al tener ese riñón funcionando, tendríamos equilibrio electrolítico y equilibrio ácido básico. Entonces, ¿qué soluciones? Pues ya dije, solución de cloruro de sodio, ¿sí? Al 9% o al 0.45% más dextrosa. Estas serían las soluciones, no ideales, pero sí universales, en las cuales, bueno, pues no estás añadiendo, ya dije, no debes añadir soluciones ácidas como el lactato o el Hartmann, o tienes que verificar que no tengan potasio, por ejemplo. Los diuréticos osmóticos, ya mencioné el manitol, es una macromolécula que va a expandir el volumen, por lo tanto vamos a recuperar la presión arterial, jala agua, es hiperosmolar, y por lo tanto vamos a tener que al pasar el filtro renal, pues va a llevar agua consigo forzando la filtración renal. Como empieza a filtrarse, inhibe la liberación de renina que a la larga disminuiría la filtración, ¿no? Entonces, la diuresis que se ocasiona con el manitol, pues es de 20-30 minutos. Nuevamente, no vamos a añadir cambios, simple y sencillamente vamos a empezar a medir la producción de orina y a la hora estaríamos observando qué producción de orina se tiene, ¿no? Entonces, puede ser administrado en infusión, puede ser en bolo,
a 2.5 mililitros por minuto, sacando la dosis, o en infusión continua 24 horas. No se puede utilizar de manera indiscriminada, porque a la larga, si se nos pasa, o sea, vamos a suponer que estamos midiendo a nuestro... No, no orinó. Ok, vamos a repetir manitol. Bueno, tienes chance de repetir una vez, porque si mantienes, dices, bueno, no ha orinado y ya lleva 3 administraciones de manitol, vamos a darle una cuarta, puedes ocasionar daño renal. Entonces, manitol es solamente dosis inicial y dosis de repetición. Punto, ahí se acabó. Si nuestro paciente no produjo orina, pues entonces pasamos a la dopamina, y si realmente queremos intentar mantener con vida este sujeto, tendríamos que hacer diálisis peritoneal. ¿Sí? Entonces, la furosemida como diurético es lo más funcional para nosotros en veterinaria. Me estoy refiriendo a perros y gatos. Ajá. Entonces, esto lo vamos a administrar después de haber administrado, valga la redundancia, después de haber administrado el manitol. Y nunca debemos forzar, nunca debemos administrar ni manitol ni furosemida si nuestro paciente no está hidratado. ¿Ok? Entonces, nuevamente, administramos la furosemida, y cómo vamos a establecer si funciona o no, pues midiendo la producción de orina cada hora. Ya tenemos los parámetros, nuestro peso de paciente, obviamente vamos a vaciar el contenedor de orina y vamos a empezar a medir. Bueno, administramos la furosemida en este momento, nuestro contenedor de orina debe estar vacío, tomamos la hora, vemos el peso de nuestro paciente y a la hora evaluamos si se produjo o no filtración renal. ¿Ok? Entonces, ya mencioné la primera dosis, si persiste la oliguria o la anuria, segunda dosis, ¿sí? Tal vez incrementando la dosificación, pero nuevamente, si no funcionó a la segunda dosis, pues ya tendríamos que administrar dopamina, ese vasodilatador, o proceder a la diuresis peritoneal. La dopamina es, pues ahora sí, pudiésemos decir una patada de ahogado, ¿verdad? Ya cuando estamos administrando dopamina, pues quiere decir que nuestro paciente está grave, no está produciendo orina. Y ya le hicimos pues, lo que normalmente se hace para... Esto también sucede en humanos, ¿eh? O sea, es muy importante estar verificando la producción de orina en humanos que están hospitalizados. Entonces, igual, primero te hidratan, después te administran un diurético osmótico si es que no produciste orina, te administran un diurético de asa, furosemida o cualquier otro, anhidrasa carbónica, bla, bla, bla. En humanos hay varios diuréticos a los cuales somos responsivos. Y si no funciona todo eso, pues empiezan a administrar dopamina. Y te van a seguir administrando dopamina mientras estés vivo, ¿sí? Y mientras tus receptores a nivel renal de dopamina no se saturen. Porque puede suceder que un individuo que está respondiendo adecuadamente a la dopamina se sature los receptores de dopamina en el riñón y punto, deja de ser funcional. Entonces, ¿cuándo vamos a administrar dopamina? Cuando no podamos producir filtración renal, por lo tanto, producción de orina. Esto es después de diuréticos osmóticos y diuréticos de asa, o sea, falta de respuesta a la furosemida, ¿sí? Cuando deseemos incrementar el flujo sanguíneo renal, ya dije por incremento por la vasodilatación de la arteriola aferente. No combinar con soluciones alcalinas porque se precipita, ¿verdad? Y con la metoclopramida aparentemente tiene una reacción que no es constante, pero puede ocasionar peristaltismo a nivel gastrointestinal, y esto puede ocasionar vómito o diarrea. Bien, esto nada más para que lo tengan en mente. Actualmente esto ya no se utiliza tal cual. Por ejemplo, los pacientes hipercalémicos, ¿cómo vamos a saber que está hipercalémico? Pues no es al ojo por ciento. Esto es midiendo los niveles de potasio en sangre. Antes se decía, bueno, creo que mi paciente está hipercalémico. Vamos a administrar bicarbonato de sodio en la solución, para que ese bicarbonato de sodio no esté en el torrente circulatorio, sino que pase el potasio, perdón,
El potasio no lo queremos en sangre, sino lo queremos dentro de las células. Entonces, la insulina nos ayuda a introducir el potasio a las células y ahí ya no nos ocasiona tanto problema, pero al administrar insulina también estaríamos ocasionando hipoglucemia. Por lo tanto, para evitar hipoglucemia, se administra solución de dextrosa al 50%. Entonces, el bicarbonato de sodio hay que ser muy cuidadosos y actualmente, repito, ya no es funcional como lo utilizábamos antes. Antes estábamos justificados porque no había manera de medir los niveles de potasio. Entonces, actualmente, toda esta terapéutica se tiene que administrar en miliequivalentes. Y necesitamos un medidor de gases sanguíneos que nos va a dar el parámetro y la cantidad de miliequivalentes que está deficitario en la sangre, tanto de bicarbonato de sodio principalmente. Entonces ya no es al ojo por ciento, como lo hacíamos antes, ¿no? Esto era para corregir el déficit base y la dosis. Entonces, esto ya actualmente, pues nada más se los digo como anécdota, para que si algún día les dicen, oye, ¿cómo hacen el tratamiento de acidosis en veterinaria? Bueno, hace 25 años lo hacíamos al ojo por ciento porque no había manera de medir las cantidades de potasio, de las cantidades de miliequivalente bicarbonato de sodio que se requerían, pero actualmente esto ya no se puede hacer así. Si ustedes tratan a un paciente en el cual ofertaron terapia intensiva y se les muere por acidosis secuestrada en el sistema nervioso central, quiere decir que estuvieron administrando bicarbonato sin tener la dosificación en miliequivalente adecuada a estos individuos. Entonces la acidosis se secuestra en el sistema nervioso y el perro o el gato se muere en un estatus epilépticus ocasionado por la administración de bicarbonato. Entonces, si algún propietario dice, quiero llevar a mi perro a necropsias y ahí el resultado es que se estableció una acidosis de nivel del sistema nervioso central por la administración de bicarbonato, pues quien lo haya hecho es responsable y tendrá que responder por ello, ¿no? Entonces, por eso les digo, ahorita ni se les ocurra hacer este tipo de situaciones, ya al ojo por ciento, porque muchos propietarios pues no se quedan conformes. Híjole, pues es que estaba ya muy grave. No, pues sí estaba grave, pero pues quiero saber por qué se murió el perro. Entonces ahí el patólogo pues va a dar el resultado y si nos dice, bueno, tenemos cambios en el sistema nervioso central compatibles con acidosis secuestrada en el mismo por administración de bicarbonato, pues obviamente el responsable es el médico o quien haya administrado ese bicarbonato para tratar de contrarrestar la acidosis. Entonces tiene que ser esto muy puntual, con miliequivalentes en tiempos, ¿no? Vamos a suponer que sacamos adelante a nuestro paciente de la enfermedad renal aguda. Entonces la dieta tiene que ser controlada en proteína, fósforo, sodio y alta en carbohidratos. Si nuestro paciente sobrevive, pues puede desarrollar insuficiencia renal crónica y lo tendremos que estar tratando como tal. Actualmente hay muchas dietas para enfermedad renal. Tenemos dietas de marcas como Purina, como Hills, como Royal Canin, como Virbac, en fin, y ya están muy bien, están perfectamente identificadas para el tipo de problema, ¿no? Enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad cardíaca, enfermedad gastrointestinal, y son las mejores opciones, porque las proteínas son de alto valor biológico, por lo tanto, al tener controlado el nivel de proteína, pero de alto valor biológico, se disminuye el fósforo. No queremos fósforo en la dieta, ¿verdad?, de los pacientes que tienen enfermedad renal, porque se va a incrementar el fósforo, se empieza a desmineralizar el hueso y vamos a tener problemas de fracturas, por ejemplo, espontáneas, que les llamamos patológicas, o huesos de goma, ¿no? El sodio, no queremos sodio en la dieta, o por lo menos cantidades exageradas de sodio. Vamos a suponer que, pues, que tenemos que hacer una dieta casera. Hay que convencer a los propietarios que la dieta no es para ellos, o sea, para el humano. No necesitamos ni añadir ni sodio, ni ajo, ni cebolla. Hay muchas sustancias que son tóxicas en estos casos. Y los propietarios de pronto, si les decimos, no es el caso de ahorita, ¿no? Que tenemos que darle caldo de pollo, pues hacen caldo de pollo y le ponen
le ponen cilantro, le ponen ajo, le ponen sal, le ponen cebolla, ¿no? Entonces es agua de pollo. Vamos a hervir pollo sin ningún condimento. Eso es lo que necesitamos para nuestros pacientes. Estoy hablando en general. Entonces es difícil eh, convencer a los propietarios, si es que se llegase a requerir una dieta casera, que es muy difícil lograr los niveles de contenido de proteico, de fósforo, de sodio, de carbohidratos en una dieta. O sea, esto sería trabajo para un nutriólogo que nos diga qué cantidades en base al peso de nuestro paciente es lo que se requiere. Entonces, es más fácil, es más práctico, pues indicar una dieta, ¿sí? De prescripción o de indicación médica. Y bueno, el propietario tendrá que ver, todos son buenas, unas son más costosas que otras, pero pues no sé, a lo mejor le acomoda la dieta de la marca fulana de tal porque cuesta 300 pesos menos, esa es una posibilidad. Entonces se menciona que más o menos desde el punto de vista carbohidratos, en un paciente se debe establecer en situación de recuperación de 70 a 100 kilocalorías por kilogramo por día. Entonces eso lo podemos ver en la dieta de indicación médica o tendríamos que recurrir a uno de los compañeros que trabaja en nutrición o que es un nutriólogo clínico para dar una dieta puntual en este tipo de situaciones. Repito, hacer dietas caseras no es la mejor idea, ¿verdad? Porque no vamos a lograr establecer las condiciones adecuadas de recuperación en nuestros pacientes. Dudas que tengan porque hemos terminado con insuficiencia o enfermedad renal aguda. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la dieta que menciona que de 1 a 2 semanas y, por ejemplo, en otras enfermedades he visto que también lo manejan por tiempos, ese tipo de dietas especiales. ¿Qué pasa si se prolonga más tiempo? Bueno, la indicación sería puntual, ¿por qué prolongas esta dieta? Pues porque a lo mejor no has logrado controlar la enfermedad renal o tu paciente está en enfermedad renal crónica. Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica requieren la dieta, pues no solamente 2 semanas, la van a requerir constantemente. Es como los humanos, ¿no? Un humano que tiene enfermedad renal crónica, pues no puede comer lo que comemos en las fiestas. Si hicimos una carne asada, si hicimos barbacoa, si hicimos carnitas, ellos no van a poder comer ese tipo de situaciones, sino su dieta ahí de jitomates, etcétera. Eh, ¿Qué puede suceder? Pues básicamente uno, que te cueste, son costosas. Las dietas de indicación médica son mucho más costosas que las dietas normales y pudieses tener alguna condición puntual por falta de aporte de alguna situación. No sé, por ejemplo, las mismas proteínas. Entonces, si no tienes necesidad de mantener una dieta de indicación médica porque tu paciente ya se recuperó, pues lo más adecuado es tratar de regresar a la dieta normal, ¿no? De un individuo sano, entre comillas. Eh, pero, pues en general, pues realmente no sucede gran cosa. ¿Por qué? Porque estás cubriendo la nutrición del sujeto. O sea, si tuviese alguna condición de que decir, bueno, pues tengo que quitar la dieta porque voy a ocasionar una carencia, pues imagínate lo que sucedería con pacientes, por ejemplo, que requieren esa dieta de manera crónica. Estoy hablando de los perros con enfermedad renal crónica. O sea, de entrada, pudiésemos establecer que no pasa nada si mantienes la dieta. No sé, te acostumbraste a comprarla, el perro le va bien porque antes hacía heces aguadas y ahora las hace bien, pues puede ser que mantengas esa dieta, te va a costar más, te va a resultar más costosa, un 300% más costosa. ¿Ok? Gracias. Otra pregunta, doctor. Ujú. ¿Qué tanta diferencia hace el uso de probióticos como el azodil en estos casos? ¿Sí hacen una gran diferencia? ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería el objetivo de utilizar probióticos? Nada más es cuestión para ver por dónde va la... Pues, o sea, como el azodil, ¿no? Que es el que se indica cuando tenemos pacientes con enfermedad renal. Este, desde el punto de vista probiótico sería para disminuir la presencia de
bacterias que van a producir amoníaco desdoblando las proteínas. ¿Por qué? Porque vas a tener más amoníaco y por lo tanto más urea. Entonces, ese tipo de situaciones pudiesen disminuir los probióticos, específicamente la absorción de amoníaco, y por lo tanto, pues estás disminuyendo la presencia de urea en pacientes que tienen alteraciones de filtración. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, todo paciente que está en un cuadro agudo, ya mencioné que puede recuperarse y ser sano, que son la menor cantidad de pacientes. Puede ser sujetos que sobrevivan y desarrollen enfermedad renal crónica, que también tenemos obviamente más de los que se recuperan y están sanos, y tenemos también un grupo de pacientes que fallecen en enfermedad renal aguda. Entonces, aquellos individuos que tienen enfermedad renal crónica son aquellos que lograron sobrevivir al efecto de la enfermedad renal aguda, pero vamos a tener pérdida progresiva de nefronas, a pesar de que ya no esté presente el agente primario. Vamos a suponer leptospirosis, ¿no? O sea, nuestro paciente ya no tiene leptospira vigente, pero se produjo un daño importante a las nefronas, entonces, al número de nefronas, entonces esto va a ir perdiendo función renal progresivamente. Puede ser cualquier etiología. Cuando se ha sobrepasado la fase de mantenimiento de la enfermedad renal aguda, puede caer una dinámica de enfermedad renal crónica. Nuevamente, ya mencionamos cuando de inicio empezamos esta condición renal. No sabemos exactamente cuál es la condición que tendríamos que tocar puntualmente para evitar que un individuo que lo hemos tratado ya y lo sacamos adelante de la leptospirosis desarrolle enfermedad renal crónica progresiva. No tenemos esa respuesta ni en humanos ni en perros, y por eso es que encontramos una gran cantidad de humanos que ante el hecho de producir enfermedad renal crónica requieren un trasplante de renal o requieren hemodiálisis extracorpórea. Entonces llega un momento en esa condición de enfermedad renal aguda y que no podemos determinar exactamente el momento, cuál es la situación, en que a pesar de que se recupere inicialmente, pues va a desarrollar o va a engrosar las filas de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, esto va a ir mermando las condiciones y las capacidades del riñón. Las nefronas que quedaron funcionales van a tratar de hipertrofiar la función de tal manera que compensen a estos individuos. Entonces, son individuos que si los manejamos de manera adecuada pueden vivir largo tiempo, obviamente con control. O sea, nuevamente, dietas especiales, evitar indiscriminaciones, generalmente que son de tipo dietético. O sea, un perro que lo estamos manejando con dietas para enfermedad renal y de pronto se robó 2 kilos de barbacoa y se la comen, pues va a estar muy mal los siguientes 1 o 2 semanas, ¿verdad? Porque sus niveles de urea, de creatinina, de productos nitrogenados se van a ir hasta el techo. Entonces, generalmente son individuos que si los controlamos, pues la única condición que necesitamos es evitar que consuman proteínas de origen, de manera indiscriminada, y una condición que se va a mantener es la poliuria. Por lo tanto, son individuos que van a requerir una fuente constante de agua para evitar la deshidratación. Los riñones pueden ser de tamaño normal o pueden estar incrementados. O sea, un riñón poliquístico, pues puede estar poliquístico desde un principio, y ya mencioné que mientras tengamos nefronas funcionales no vamos a tener signos. Vamos a tener pacientes azotémicos aunque tengan riñones poliquísticos. O pueden nacer con riñones fibrosos, ya desde un principio, o sea, riñones fibróticos, mientras haya una cantidad suficiente de nefronas funcionales, pues no vamos a encontrar ningún signo de alteración, serán azotémicos, y cuando tengamos ya una disminución de las nefronas que no puedan, a pesar de que hipertrofian su función, cumplir el trabajo de eliminar sustancias tóxicas,
empezaremos a tener alteraciones, ¿no? Que nos hacen, que nos remiten a problema renal y por lo tanto los vamos a calificar como pacientes urémicos. Los pacientes azotémicos generalmente los descubrimos por serendipia, o sea, por chiripada generalmente, porque vamos a hacer un examen físico general por cualquier situación. A veces cuando, por ejemplo, actualmente si, vamos a suponer, alguien les pregunta, oye, voy a comprar un gato de Angora, ¿me ayudarías a escoger cuál? Pues entonces tendríamos que preguntarle al que va a vender el gato de Angora si ya tiene el certificado de que son libres de enfermedad poliquística, ¿sí? O en dado caso, pues no tengo ese certificado, pues entonces sería prudente, aunque sea un gatito, y repito, digo gatito porque así es la manera apropiada de referirse a un gato menor de 1 año. Entonces, si el gatito, si el propietario que el que le va a vender el gato de Angora o el gato de pelo largo no tiene el certificado, porque esto se puede hacer un mapeo genético y establecer si ese gato tiene la predisposición a transmitir la enfermedad de riñón poliquístico o la está sufriendo, podríamos tomar placas radiográficas y si vemos un riñón poliquístico, pues automáticamente, aunque el gato esté sano, pues ya sabemos que ese gato a la larga va a caer en insuficiencia renal aguda probablemente, y si lo sacamos adelante, en crónica, ¿por qué? Pues porque tiene riñón poliquístico. Entonces, la enfermedad renal crónica se va a caracterizar porque paulatinamente vamos a ir perdiendo función excretora, por lo tanto se van a retener urea, creatinina y productos nitrogenados, ¿no? Vamos a tener alteraciones ácido-básicas, sobre todo cuando se consuma proteína. Cuando el animal nos gane y se coma un bistec, a pesar de que le estamos dando, ya sea perro o gato, a pesar de que le estamos dando una dieta especial para enfermedad renal, que tiene las cantidades de proteína adecuadas, que son proteínas de alto valor biológico. ¿Para qué? Para disminuir las sustancias nitrogenadas en sangre. Entonces, cuando comen carne, van a tender a la acidosis, ¿sí? Esa acidosis va a ocasionar irritación en los núcleos del sistema nervioso que producen vómito, y vamos a tener vómito y probablemente diarrea, lo que va a ocasionar alteración hídrica y electrolítica. A la larga, los riñones enfermos no producen eritropoyetina, por lo tanto vamos a tener anemia normocítica normocrómica no regenerativa, y también recuerden que los riñones juegan un papel importante en el almacenamiento y activación de la vitamina D, o sea, no solamente es el sol, también hay pasos a nivel renal, entonces esto puede ocasionar condiciones que nos lleven a situaciones de enfermedad esquelética, como son fracturas, como son huesos de caucho. Más adelante creo que por ahí encontré una imagen de una condición que se llama mandíbula de caucho. Espero que sí, que la haya puesto por aquí, ¿no? Podemos tener razas que en su genética tengan condiciones de enfermedad renal. Y obviamente van a transitar del cuadro agudo, que va a ser muy leve, hacia el cuadro crónico. Entonces podemos tener entre los gatos citados al persa, sobre todo en riñones poliquísticos, al europeo de pelo largo, por eso dije gatos de pelo largo en general, pueden tener riñones poliquísticos, o los abisinios, riñones fibróticos, ¿no? Y son animales que en la etapa más juvenil empiezan a tener signología, o sea, ya se vuelven urémicos. Repito, mientras sean azotémicos, a pesar de que tengan un riñón alterado, no vamos a tener signología, o sea, podemos ir y ver una camada de gatitos persas o europeos domésticos de pelo largo y los vamos a ver normales. Agarramos un gato y por ahí de los 6, 7, 8 meses, pues ya empiezan a tener vómito, diarrea, o sea, pasaron de la fase azotémica a la fase urémica, ¿no? Dentro de los perros que pueden tener riñones fibrosos de nacimiento, en los gatos es más frecuente el riñón poliquístico, y en los perros, a pesar de que hay razas con riñones poliquísticos, es mucho más frecuente tener riñones fibróticos. Este es un paciente que tuvimos hace muchos años,
Los samoyedos llegaron a ser muy populares a principios de los años 90. Entonces encontrábamos una buena cantidad de samoyedos. Uno de los criaderos que introdujo a los samoyedos, pues inicialmente detectamos 2 o 3 pacientes del criadero con enfermedad renal crónica, y el propietario decidió hacer una revisión de todo su pie de cría y tenía una gran cantidad de pacientes azotémicos con riñón fibroso. Entonces este es uno de esos. Vean cómo se ve. O sea, este perro tenía riñón fibroso y era un perro perfectamente normal. Sí, era un semental y estaba pues produciendo camadas con la genética de que algunos de sus hijos, de sus descendientes, tenían riñones fibróticos. También otro criadero con samoyedos, con Alaskan malamutes también, tuvo un problema similar y prácticamente tuvo que deshacerse de los Alaskan malamutes, o ya no los reprodujo porque pues tenía propietarios que le reclamaban obviamente, porque los perros que habían adquirido del criadero desarrollaban enfermedad renal aguda al año 2 meses, año 3 meses. Y esta es una condición de tipo hereditario. Entonces, causas mal llamadas congénitas, pues las vamos a encontrar en estas razas, aparte de otras, ¿no? O sea, que pudiesen tener esta condición, o sea, puede suceder. Obviamente podemos tener también alteraciones, todas las que ocasionan problema renal agudo, pues las podemos ver perpetuadas en esta condición, o sea, perros con leptospirosis que tuvieron un cuadro o varios cuadros de leptospira, que tuvieron pielonefritis. Las hembras, recuerden que dijimos que las hembras son más frecuentemente afectadas por infecciones ascendentes. Gatos con peritonitis infecciosa felina, con leucemia, en fin. Sobre todo leucemia porque ocasiona linfoma renal, por ejemplo, como secuela de la leucemia. Perros que tengan lupus eritematoso, individuos que tengan, por ejemplo, placas eosinofílicas, todo aquello que ocasione cuerpos inmunes complejos antígeno-anticuerpo, que lo vamos a ver en la parte final de urinario, qué es lo que sucede en este tipo de situaciones, por qué se ocasiona insuficiencia renal crónica en estas situaciones. Obviamente nefrotoxinas, un perro que le hayamos dado algún aminoglicósido, o que haya ingerido algún metal pesado, plomo, mercurio, y que haya ocasionado suficiente daño para ocasionar que se establezca enfermedad renal crónica, pues pueden ocasionar, ¿no? Y en ocasiones es idiopático, es difícil, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, un perro que tuvo leptospirosis a los 2 años, desarrolló enfermedad renal aguda, lo llevó con otro veterinario o no lo llevó porque el perro salió por sus propios medios de esa condición de leptospirosis y se estableció enfermedad renal crónica. Pues a lo mejor cuando no lo lleven, cuando tenga 8 años, pues el perro únicamente va a tener enfermedad renal crónica. El propietario no tiene datos de que haya sufrido leptospirosis. No vamos a encontrar leptospiras vigentes porque ya el perro resolvió o el veterinario en un inicio lo resolvió y el propietario lo olvidó. Muchas veces vamos a decir que es idiopático. Los enfermos renales crónicos muchas veces ya no tienen trazas de la causa de lo que se ocasionó enfermedad renal aguda y que transitó a enfermedad renal crónica. Entonces, muchos de estos pacientes quedan como idiopáticos. Idiopáticos quiere decir que habiendo hecho el trabajo diagnóstico para descubrir la enfermedad primaria, no lo hemos logrado y por lo tanto se establecen como idiopáticos. Quiere decir que muchos de estos pacientes tienen lesiones glomerulares, ¿no? Por ejemplo, los de cuerpos inmunes, su problema es a nivel glomerular, ¿sí? La pielonefritis es más bien a nivel tubular o intersticial. Entonces va a depender de la gente, ¿sí? De su comportamiento para que se presenten lesiones glomerulares o lesiones intersticiales o donde tengamos problemas tanto glomerulares como intersticiales. Bien, la enfermedad renal crónica, pues casi va a ser igual que los pacientes azotémicos.
No puedo decir que sean azotémicos, porque sí tienen signos, pero sus signos son tan leves que no, generalmente el propietario no le llama la atención, lo considera que es normal, que el signo más frecuente es poliuria, porque son perros o gatos incapaces de concentrar orina, ¿sí? Entonces, pues necesitaríamos un propietario muy, muy cuidadoso, que esté muy pendiente de lo que hace el perro, o signos que se presentan, o sea, animales que están libres, y libres me refiero en el sentido de que pueden entrar y salir dentro de casa y orinan en el patio, en el jardín, y les ponen ahí agua ad libitum, pues entonces el propietario no se va a dar cuenta que tiene poliuria, ni polidipsia. Pero un perro, por ejemplo, que vive dentro de un departamento, y ese perro lo sacan a orinar en la mañana y en la tarde, a lo mejor es un perro que lo sacamos a orinar a las 7 u 8 de la mañana, y de pronto el perro se empieza a orinar dentro de casa a las 5 o 6 de la mañana. Entonces quiere decir que su vejiga se está llenando antes de tiempo. Eso puede ser un signo de poliuria, ¿sí? Polidipsia, ya sabemos que es sed. En este caso, la polidipsia es compensatoria a la poliuria, o sea, en perros con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Podemos tener perros que tengan polidipsia, o sea, un perro que tenga un tumor en el cráneo que esté afectando a los centros que producen la sensación de sed. Entonces, aunque no esté deshidratado, por el efecto de la enfermedad del sistema nervioso, tiene sensación de sed, entonces empieza a tomar agua y la poliuria será compensatoria a la polidipsia. Pero bueno, no quiero hacer los pelotas. Aquí es poliuria porque son incapaces de concentrar orina, se concentra la sangre y eso va a ocasionar estimulación a los centros receptores que van a generar la sensación de sed y el perro va a tener polidipsia. Entonces, por ejemplo, un perro que le dejamos una cantidad de agua en la noche principalmente, perros que están en control, o sea, un perro que le dejamos una cubeta de agua, pues no sabemos qué tanta agua tomó, porque a veces es tanta que pues nos da igual si tomó media cubeta o 3/4 partes de cubeta. Pero si le dejamos ahí un traste con una cantidad de agua, no sé, 500 mililitros, ¿sí? Y entonces el perro empieza a orinarse antes dentro de casa o nos está pidiendo que lo saquemos porque tiene la vejiga llena y nos damos cuenta que se acabó el agua o que está tomando agua del excusado, pues quiere decir que tiene polidipsia. Entonces son cosas que a nosotros nos toca establecer y muchas veces pues va a ser de acuerdo a la certeza, a la agudeza mental del médico, ¿verdad? El descubrir signos pues va a depender mucho de nuestra capacidad para para llevar a buen término una condición de interrogatorio a un propietario, ¿verdad? Porque el perro puede tener muchos signos o el gato puede tener ya muchos signos que nos remitan a enfermedad renal, pero pues a lo mejor no sabemos o no se nos ocurre hacer preguntas que nos remitan a esa situación. Entonces, uno de los signos más frecuentes es poliuria y polidipsia compensatoria. Otra situación es que estos propietarios nos dicen que estos perros ya no son tan juguetones o estos gatos ya no son tan juguetones como antes. Generalmente tienden a estar deprimidos, tienden a ser gruñones, o sea, no les gusta interactuar mucho con la gente ni con otros perros. Pueden estar hiporéxicos por el malestar que sienten. Pueden estar anoréxicos, o sea, hiporexia quiere decir poco apetito, anorexia quiere decir que no hay apetito. El perro puede estar con proteinuria, está perdiendo proteínas por el filtro renal, porque ese filtro ya no es capaz de recuperar las proteínas que filtraron. Y además, si lo añadimos a la hiporexia o anorexia, pues son animales que tienden a estar delgados en extremo, ¿no? Puede haber signología gastrointestinal. O sea, todo lo que estamos diciendo ya es de uremia. Por eso les digo es que muchos de estos signos el propietario no los toma en cuenta así como algo importante. ¿Por qué? Pues porque el perro tiene vómito una vez cada 2 semanas, pero el vómito es por esta situación de urea que tiene. Entonces ya no es azotémico, es urémico, porque tiene signos, pero no se los tomamos en cuenta. Es probable que nuestro perro sea poliúrico, polidípsico, y no lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos control de la cantidad de agua
que toma y la cantidad de agua que orina. O sea, esto se va a descubrir muchas veces dependiendo del manejo que tengas. Son perros que viven en casa, dentro de la casa, no en el jardín, no en la azotea, de los que nos vamos a dar cuenta. O sea, perros que tengan cierta libertad para orinar, para tomar agua, etcétera, y que nosotros estemos en control de lo que orinan y de lo que defecan, o que no nos llame la atención, pues no lo vamos a tomar. Estoy hablando como propietario, ¿no? Puede tener diarrea ocasional, puede tener vómito ocasional. Son intolerantes al ejercicio, ya les dije que no les gusta jugar, están anémicos. ¿Qué tipo de anemia? Normocítica, normocrómica, no regenerativa. Cuando nos los lleven, será que se descompensó nuestro perro. A lo mejor no le estamos dando una dieta adecuada, ¿verdad? Y de pronto, pues hubo carne asada y le dimos sobras, entonces esos días va a tener niveles de urea más incrementados, entonces va a tener diarrea, va a tener vómito, no lo van a llevar. Y si únicamente nos estamos viendo el vómito y la diarrea y no exploramos más, pues ¿qué comíamos? Es que le dimos mucha carne. Pues a lo mejor es un exceso de grasa. El perro va a mejorar. ¿Por qué? Pues porque no todos los días se está consumiendo ese exceso de proteínas. ¿Sí? Entonces son animales que logran compensar, su riñón está compensando y solamente cuando hay excesos de consumo vamos a tener signos de esa situación. También puede suceder que el enfermo renal crónico nos llegue ya en una fase descompensada y que tenga signos como los que vimos para enfermedad renal aguda. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar perros ya en la cronicidad con baja de peso, mucosas pálidas por la anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa, taquicardia, como la sangre está diluida, por llamarle de alguna manera, como no tiene glóbulos rojos, pues va a tener que latir más rápidamente ese corazón para hacer más viajes con los glóbulos rojos para oxigenar, ¿no? Son pacientes que tienen a la acidosis, ya vimos, acidosis ligera. Entonces están polipneicos. ¿Por qué? Pues porque quieren bajar. Obviamente el perro no lo hace porque diga, ay, güey, estoy acidótico, tengo que incrementar mi frecuencia respiratoria, ¿no? O sea, los centros de regulación neurológica de la respiración, al detectar esa acidosis, pues van a intentar perder ácido carbónico para regular ese pH. Entonces, por eso es la polipnea. Si tenemos proteinuria, ¿verdad? Se baja la condición oncótica intravascular y entonces podemos tener ascitis. Y podemos tener ya sea gatos y perros que tengan riñones pequeños por condición genética o riñones grandes por poliquísticos, ya que no son funcionales, o riñones fibróticos por enfermedad crónica. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el exceso de fósforo va a ocasionar, el riñón no es capaz de eliminar fósforo, lo retiene, se tiene que jalar calcio de los huesos y se desarrolla, por ejemplo, esta osteodistrofia hipertrófica renal. Vean aquí, esto se llama mandíbula de caucho. Vean aquí este otro ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces vean la elasticidad. A veces es menos frecuente, es más frecuente que lo tengamos en el maxilar y en la mandíbula, esta osteodistrofia como signo, pero también podemos tener fracturas espontáneas a nivel de los miembros tanto torácicos como pélvicos. Esto es un hallazgo no muy frecuente, pero sí se puede tener como secundaria a enfermedad renal crónica. ¿Okay? Doctor, perdón, ¿podría repetir lo de la polipnea? La polipnea, o sea, estos pacientes, recuerden que mencionamos que están acidóticos, porque el riñón juega un papel muy importante para mantener el equilibrio ácido básico. ¿Sí? Es capaz de retener bicarbonato, es capaz de eliminar hidrogeniones. O sea, por eso el pH de la orina, en teoría, es un reflejo del pH sistémico, ¿no? Entonces, estos individuos que tienen enfermedad renal crónica o enfermedad renal aguda, pues estamos hablando de la crónica, tienen constantemente incremento de su pH, disminución de su pH, o sea, están acidóticos, leves, pero están acidóticos, y en determinados momentos, como es crónica esta acidosis y es leve, el sistema respiratorio va a tratar de nivelar. ¿Cómo lo va a hacer? Perdiendo ácido carbónico o reteniendo bicarbonato. Cuando retenemos la respiración,
vamos a incrementar, perdón, cuando incrementamos nuestra respiración, vamos a perder ácido carbónico. ¿Ok? De hecho, cuando nos ponemos a inflar globos así rápidamente porque ya va a empezar la fiesta, nos mareamos, ¿no? O sea, quiere decir que nuestros niveles de bicarbonato se incrementaron y eso ocasionaron pues, esa situación a nivel del sistema nervioso. Pero, en este caso, la polipnea es eso. O sea, lo que queremos perder es ácido carbónico. El sujeto, su cerebro le indica que tiene que perder ácido carbónico para nivelar ese pH sistémico ácido. Entonces, por eso se encuentran pacientes polipneicos. No todos van a estar polipneicos, los que tienen enfermedad renal crónica. Seguramente aquellos que tienen niveles elevados de ácido carbónico a nivel sanguíneo. Por eso tenemos polipnea para eliminar ese ácido carbónico que nos está ocasionando acidosis y que se regule nuestro pH sistémico. No sé si te contesté o te hice más pelota. Sí, muchas gracias. Ok, bueno. Pues yo creo que aquí le dejamos. Es probable que terminemos urinario entre jueves y viernes. Si terminamos urinario entre jueves y viernes, el lunes vamos a tener examen de urinario. Y les acabo de enviar la liga de la clase del jueves. Sí, el jueves vamos a terminar con esta condición de enfermedad renal aguda y crónica. Vamos a abordar enfermedad del tracto urinario bajo de los gatos, cálculos, y nos quedaría síndrome nefrótico e infección del tracto urinario. Son temas cortos.